Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Hola a todos. No sé muy bien cómo empezar esto. He leído muchas de vuestras historias aquí, historias de Flandes, de las guerras en Italia. Gente valiente. Yo no sé si fui valiente. Solo sé que sobreviví a algo que no debería tener nombre. Me llamo Stefan y serví bajo el voivoda, el que ustedes llaman el empalador. No voy a hablar de toda la guerra. Quiero hablar de unas pocas semanas. El verano de 1462, cuando el mismísimo sultán Mehmed, el conquistador, el hombre que tomó Constantinopla, vino a por nosotros con un ejército que decían que era como un mar de turbantes y acero. Éramos un puñado de moscas contra un oso, y lo sabíamos. Todo empezó con el silencio. El voivoda nos reunió, no en el castillo, sino en un claro del bosque. No llevaba su armadura de gala, solo cuero y cota de malla como nosotros. Su cara, su cara era como una piedra tallada. Esos ojos suyos parecían clavarse en el alma de cada uno. No gritó, nunca necesitaba gritar. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero cortaba más que cualquier espada. Dijo: «El turco viene. Viene a quitarnos la tierra, a llevarse a vuestros hijos, a violar a vuestras mujeres y a quemar nuestras iglesias. No podemos vencerle en campo abierto. Su número nos aplastará, así que no lucharemos su guerra, lucharemos la nuestra». No entendimos a qué se refería, no hasta que llegaron las órdenes. La primera fue evacuar, aldea por aldea, mujeres, niños, ancianos, todo el ganado, todo hacia las montañas, a los bosques más profundos. Los hombres en edad de luchar nos quedamos. Mi aldea se llamaba Pietreni, un lugar pequeño con un arroyo donde mi padre me enseñó a pescar. Vi a mi madre y a mi hermana pequeña marcharse, sus caras llenas de miedo. Mi madre me dio un trozo de pan y me hizo la señal de la cruz. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos me lo suplicaban todo. Cuando se fueron, el voivoda nos ordenó quemarlo todo. Al principio nadie se movió. Quemar nuestras propias casas, nuestros campos listos para la cosecha, era una locura. Entonces uno de los boyardos del príncipe, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja, sacó su espada y le cortó el cuello a un granjero que se negó. Así de simple.
Cayó al suelo, ahogándose en su propia sangre, y el mensaje quedó claro. Mi mejor amigo, Radu, y yo nos miramos. Teníamos el mismo pánico en los ojos, pero cogimos las antorchas. Empecé por el granero de mi vecino. El olor a heno seco ardiendo se me metió en la nariz y se me quedó grabado para siempre. Luego fui a mi propia casa, la puerta de madera que mi abuelo había tallado. La toqué una última vez. Estaba temblando tanto que casi se me cae la antorcha. Radu me puso una mano en el hombro. Tenemos que hacerlo, Stefan. Es una orden. El fuego prendió rápido. Las llamas subían, negras y naranjas, devorando los recuerdos. El techo de paja se derrumbó con un rugido. Me quedé allí, mirando, sintiendo el calor en la cara, las lágrimas mezclándose con el sudor y el hollín. No era el calor del hogar, era el calor del infierno. Después de quemarlo todo, vino lo peor: envenenar los pozos. Cogimos animales muertos, ovejas enfermas, cualquier cosa podrida y los tiramos dentro. El agua de la que habíamos bebido toda nuestra vida, el agua donde habíamos bautizado a nuestros hijos. La convertimos en una sopa de muerte. Vomité 2 veces mientras lo hacía. El hedor era insoportable, era el olor de la desesperación. Estábamos convirtiendo nuestra propia patria en una trampa mortal, en una tierra fantasma. Día tras día, retrocedíamos ante el avance otomano, dejando solo cenizas y veneno a nuestro paso. Empezamos a ver sus avanzadillas, exploradores a caballo, los Akunche. Al principio, los cazábamos en emboscadas, pequeñas victorias que nos sabían a nada mientras nuestra tierra moría a nuestras espaldas. Pero el príncipe no quería solo matarlos, quería usarlos, y entonces empezó a construir su bosque. La primera vez que vi una empalación, casi me desmayo. Capturamos a una docena de Akunche. Los llevaron a un pequeño valle a las afueras de Targoviste. El voivoda estaba allí observando. No decía nada, solo miraba. Los verdugos no usaban hachas. Usaban estacas de madera, largas y gruesas, con la punta afilada, pero no demasiado, y untada en grasa. No te lo voy a describir con detalle, no puedo. Solo diré que no es una muerte rápida, es una agonía lenta, calculada. El peso del propio cuerpo hace el trabajo. El sonido es algo que un hombre no debería oír jamás. Una mezcla de grito ahogado, de desgarro, de huesos rompiéndose, y el voivoda miraba, sin pestañear. Al principio eran unas pocas docenas, luego cientos. Cualquier prisionero turco, cualquier comerciante sajón sospechoso de traición, incluso valacos que intentaban desertar. Todos acababan en una estaca. El valle se fue llenando. Las estacas no estaban puestas al azar. Estaban en hileras, como un huerto, algunas más altas que otras. Había hombres, mujeres, incluso algunos que parecían muy jóvenes. Trabajar allí era una pesadilla. El olor, Dios, el olor, una mezcla dulzona y podrida de sangre, excrementos y muerte que se pegaba a la ropa, al pelo, a la piel. No se iba ni lavándote en el río. Las moscas eran una plaga, nubes negras y zumbantes que lo cubrían todo. Y los cuervos, miles de cuervos sentados en los hombros de los muertos, arrancando trozos de carne. Una noche no pude más. Estaba de guardia cerca del bosque, como empezamos a llamarlo. La luna estaba llena y plateaba los cuerpos. Parecían maniquíes horribles. Empecé a temblar sin control. Radu se acercó. «No mires», me dijo en voz baja. «¿Cómo no voy a mirar, Radu? Hemos hecho esto, nosotros». «No», dijo él con la voz dura. «Él lo ha hecho. Nosotros solo obedecemos. ¿Es esto o que el turco haga cosas peores a nuestras familias?» No sé si se lo creía de verdad, o si solo lo decía para que no nos volviéramos locos, pero en el fondo sabíamos que el ejército del sultán se acercaba. Podíamos oír sus tambores a lo
Lejos por la noche, un latido constante que prometía nuestra aniquilación. El miedo era tan espeso que podía saborearlo. Cada día que pasaba, la tensión crecía. Dormíamos por turnos, con la espada en la mano. Cualquier ruido en la oscuridad nos hacía saltar. El ejército del sultán llegó por fin al valle. Eran más de 100.000 hombres. Nosotros apenas llegábamos a 30.000, y la mayoría éramos campesinos como yo. Desde las colinas los veíamos montar su campamento. Era una ciudad entera, miles. De tiendas, caballos, camellos, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El estandarte del sultán ondeaba en el centro. Nos sentimos como hormigas. Y entonces vieron nuestro bosque. Estábamos escondidos en los árboles, observando. Vimos a la vanguardia otomana detenerse en seco. Primero hubo silencio, luego gritos. Hombres que habían visto el infierno en 1000 batallas, que habían conquistado la ciudad más grande del mundo, se quedaban paralizados, vomitando, señalando con dedos temblorosos. El mensaje del voivoda había llegado. No estaba diciendo «no pasaréis». Estaba diciendo, esto es lo que os espera si seguís, no una guerra de hombres, sino una carnicería de demonios. El sultán, dicen, se quedó mirando la escena durante horas. Sus generales le pedían atacar, acabar con nosotros de una vez, pero él dudó. El horror era un arma más poderosa que el acero, pero el voivoda sabía que el horror no bastaría para siempre. El ejército turco era inmenso y disciplinado. Se reagruparían. Así que planeó el golpe más audaz de todos, el golpe que definiría la guerra. Iba a atacar el campamento por la noche, no para ganar una batalla, sino para matar al sultán en su propia tienda. La noche del ataque, el aire era eléctrico. Nos reunieron a unos 7.000 hombres, los más rápidos y silenciosos. Nos vestimos con ropas turcas que habíamos quitado a los prisioneros. El voivoda nos habló de nuevo. Esta vez su voz tenía un filo de locura contenida. «Esta noche no sois soldados de Valaquia», dijo, «sois espectros. Sois la pesadilla del turco hecha carne. Seguidme, no hagáis ruido hasta que yo dé la señal. Buscaremos la tienda del sultán. La reconoceréis por los estandartes y los guardias de élite, los genízaros. Cuando lleguemos, mataremos a todo el que se interponga. Nuestro objetivo es la cabeza de Mehmed. Si cae, su ejército se desmoronará. Si fallamos, moriremos. Rezad a vuestro Dios, porque esta noche yo soy el diablo». Avanzamos en la oscuridad, sin antorchas, guiándonos por la luna y las estrellas. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que los centinelas turcos lo oirían. Cada rama que se rompía bajo mis pies sonaba como un trueno. Radu iba a mi lado. Su cara era una máscara pálida en la penumbra. Apretábamos las espadas con las manos sudorosas. Llegamos a los límites del campamento. Era un caos de cuerdas, tiendas y hogueras a medio apagar. Los guardias, confiados en su número, no estaban tan alerta como deberían. Logramos pasar la primera línea de centinelas sin ser vistos. El plan era sencillo. El voivoda, con un pequeño grupo de sus mejores hombres, iría directo a por el sultán. El resto de nosotros, divididos en grupos, crearíamos el caos por todo el campamento para distraerlos. Nuestra señal fue el relincho de un caballo, un sonido agudo y antinatural en la noche, y entonces el infierno se desató. Empezamos a gritar en turco: «¡Traición! ¡El enemigo está dentro!». Prendimos fuego a las tiendas con las antorchas que llevábamos ocultas. El pánico fue instantáneo. Los turcos salían de sus tiendas medio dormidos, confundidos, y se encontraban con nosotros. No sabían quién era amigo y quién enemigo. Se atacaban entre ellos. El ruido era ensordecedor. Gritos, acero contra acero, el crepitar del fuego, caballos desbocados. Yo no pensaba, solo actuaba.
Me movía como en un sueño febril. Apuñalaba, cortaba, me apartaba. No veía caras, solo sombras y turbantes. El olor a sangre y a tela quemada lo llenaba todo. Vi a hombres de mi propio grupo caer. Pero no había tiempo para detenerse. Seguíamos avanzando, cortando las cuerdas de las tiendas para que se derrumbaran sobre sus ocupantes, matando a los caballos para aumentar la confusión. Perdí de vista a Radu en medio del caos. Grité su nombre, pero mi voz se perdió en el estruendo. El miedo se apoderó de mí. Estaba solo en medio de un océano de enemigos. Por un momento me quedé paralizado. Un jenízaro enorme vino hacia mí, con el yatagán levantado. Era el fin. Cerré los ojos, pero el golpe nunca llegó. Oí un grito ahogado y abrí los ojos. Radu le había clavado su daga en el cuello por la espalda. Me salvó la vida. «¡No te pares!», me gritó, con los ojos desorbitados por la adrenalina. «Sigue moviéndote». Nos reagrupamos con otros balacos y seguimos luchando. La lucha duró horas. Parecía una eternidad. El campamento entero era un caos de fuego y muerte. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos. El amanecer se acercaba, y con la luz, su superioridad numérica nos aniquilaría. Oímos el cuerno de retirada, la señal del voivoda. Había que salir de allí. Empezamos a retroceder, luchando por cada palmo de terreno. La retirada fue casi tan sangrienta como el ataque. Nos perseguían, ahora que empezaban a organizarse. Logramos llegar al bosque justo cuando el cielo empezaba a clarear. Estábamos exhaustos, cubiertos de sangre y hollín, heridos. Nos derrumbamos en el suelo jadeando, temblando. De los 7.000 que entramos, volvimos poco más de 5.000. Habíamos perdido a muchos hombres, pero habíamos causado estragos. El voivoda estaba allí. Su armadura estaba manchada de sangre, pero no parecía tener ni un rasguño. Su rostro no mostraba ni victoria ni derrota, solo una furia fría y controlada. No había encontrado la tienda del sultán. Atacó por error la tienda de 2 visires, confundiéndola con la del monarca. Habíamos estado tan cerca, a unos cientos de metros de cambiar la historia. Fallamos, pero a la vez no lo hicimos. Los días siguientes fueron extraños. El ejército turco no atacó. Se quedaron en su campamento lamiéndose las heridas, contando sus muertos. Dicen que perdieron miles de hombres esa noche, muchos a manos de sus propios compañeros. El sultán, dicen, estaba furioso y por primera vez asustado. No de nuestro ejército, sino de nuestro líder. Comprendió que no luchaba contra un príncipe, sino contra una fuerza de la naturaleza, contra una locura que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Unas semanas después, el gran ejército del Visitas, conquistador, el terror del mundo, dio media vuelta y se marchó de Valaquia. No nos conquistaron, no pudieron soportar el horror. Dejaron atrás a un hermano del voivoda, a Radu el Hermoso, para que intentara ganarse a los boyardos con oro y promesas, para librar una guerra civil. Pero el sultán, él mismo, se había retirado. Ganamos, pero yo no me sentía un vencedor. Cuando volví a las ruinas de Pietreni, no sentí nada. Era un campo de cenizas. El pozo seguía apestando. Me senté sobre las piedras, ennegrecidas de lo que fue mi hogar, y me di cuenta de que algo dentro de mí también se había quemado. Algo que nunca volvería a crecer. Sobreviví a la campaña. Sobreviví al voivoda. He vivido una larga vida. Tengo nietos que nunca han visto una guerra. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, a veces sigo allí, en la oscuridad del campamento turco, con el olor a fuego y a sangre, o en el silencio del valle, bajo la mirada vacía de los empalados. Luchamos contra un monstruo para que no nos devorara otro. Y para hacerlo, nos convertimos en algo muy parecido a un monstruo nosotros mismos. No sé si valió la pena, solo sé que ocurrió y que yo estuve allí,